Una que nos han hecho, no sé si la puedes leer, es: ya soy coach Sí. certificado y con muchas horas. ¿Por qué debería formarme en la TGC? Hmm. Bueno, a mí lo primero que se me... A ver, el por qué creo que hay muchos, o podría haber muchos motivos por los cuales una persona ya formada, incluso con muchas horas, se podría o querría formarse con nosotros. Bueno, de hecho, Daniel, si nos vamos al inicio de cómo se promocionó la propuesta no directiva a nivel internacional, sobre todo en el mercado latinoamericano, nosotros empezamos prácticamente formando a coaches ya, es decir, explicándole a los coaches formados, incluyendo a presidentes de asociaciones y gente que eran pioneros en esos países, venían a nuestros talleres y aprendían de la propuesta, ¿no? Es decir, y todos sacaban muchísimo, o sea, salían muy enriquecidos de la experiencia y de los conocimientos que ahí se mostraban, ¿no? Entonces, digamos que desde la experiencia propia puedo decir que la gente formada realmente valora mucho la propuesta que nosotros estamos trayendo. Ahora, el motivo o el por qué esas personas al final se enriquecen y consideran que esto es importante o que puede merecer la pena. Bueno, yo creo que en primer lugar porque la teoría general del coaching es la primera propuesta sistematizada desde el punto de vista científico o profesional. Es decir, no me estoy refiriendo a que no pueda haber en otras escuelas algunos puntos que se puedan fundamentar en ciertas cuestiones científicas, sino que está articulada de manera científica de principio a fin. Y eso trae al coach formado el mapa completo de lo que implica realmente una profesión singular, una profesión única, una profesión autónoma, una profesión que no requiere de beber de otras teorías o de otras herramientas, porque los coaches que están formados en el mainstream suelen tender a suplir los baches o los agujeros que la disciplina del coaching tiene con otras teorías, herramientas y propuestas, metodologías y demás, que no tienen nada que ver con la esencia del coaching, la terminan al final adulterando, ¿no? Y de esto Claro. se dan cuenta. O sea, muchos de los coaches profesionales, estos lo reconocen, lo saben. Lo que ocurre es que no saben cómo suplirlo, no saben cómo cubrir ese problema. Y ellos encuentran que en nuestros talleres, en nuestra formación, ven que se puede cubrir, que efectivamente el coaching tiene sentido y tiene identidad propia, ¿no? ¿Alguna otra razón? Todo lo que los coaches profesionales han estudiado y practicado hasta el momento sigue basado en el paradigma de la transferencia. ¿Sí? Es decir, el mainstream del coaching sigue fundado bajo un paradigma que en principio no le es propio o que es contrario a su propia esencia. Por lo Claro. tanto, con nosotros aprenden el paradigma que le es natural al coaching, ¿sí? Y eso lo cambia todo, es como ponerle una base al edificio sobre la cual ya no solamente darle fundamento, sino incluso reconstruir un poco, reajustar las prácticas, las formas, las teorías que estábamos o que en el mainstream del coaching se están utilizando y que no tienen sentido, ir puliéndolo, ir viéndolo. O sea, eso yo creo que es otro de los motivos. Podríamos especificar más. Las metacompetencias, por ejemplo, que nosotros especificamos en la teoría general, un coach ya certificado puede pensar que porque forma parte de ICF o de IAC o de una asociación internacional, ya conoce las competencias de un coach. Pero en realidad, cuando estudian la teoría general del coaching, se dan cuenta que dado que las competencias están fundadas sobre la base que acabo de explicar, al Claro. final la forma de escuchar, la forma de hacer preguntas, la forma de despejar, todo esto, la forma de atender al cliente, de seguirle, todo esto cambia muchísimo la manera incluso de hacer coaching, ¿no? Entonces, Total. bueno, y hay otra cosa, Daniel. Muy bien, muy bien. Estoy pensando un poco de las cosas que me suelen decir las personas, ¿no? Que asisten a los talleres. Y otra que se me viene a la mente tiene que ver con los procesos y los procedimientos que les aportamos Claro. a los coaches formados, ¿no? Que muchos se forman a lo mejor a nivel de un modelo de competencial o a nivel de una filosofía
o a nivel de una teoría determinada, y nosotros lo que le hemos estado ofreciendo son todos los procesos y todos los procedimientos, analizar cuáles son esos procedimientos, saber por qué podemos seguir por un camino o por otro, según estemos con un individuo, un equipo, un grupo o una organización, y entender y poder dar cuenta de cómo esos procedimientos van a ir cambiando, son flexibles, pero que son coherentes con la propia esencia, ¿no? Es decir que, a ver, si quieres te hago una especie de síntesis. Fundamento científico, paradigma del engendramiento fuera del paradigma de la transferencia, que todavía el mainstream de coaching sigue ahí, competencias realmente distintivas que le son propias al coaching y a su esencia, y procesos y procedimientos que en el Ujú. mainstream del coaching no tienen. Pues justamente ayer, una de las personas que se inscribió ayer me hizo mucho hincapié en esto, que él ya es una persona formada, que tiene 2 formaciones, y me dijo que él, cuando empezó a incursionar de forma autodidacta en el paradigma de la no transferencia, la no directividad, a través del libro Coaching no directivo, antes de la teoría Uh general, -huh. él tuvo una experiencia mucho más satisfactoria con sus clientes, y lo que más le llamó la atención fue de cómo nosotros en la formación le entregamos todos los procesos y procedimientos, más las herramientas para poder registrar esos procesos y procedimientos. Entonces, que esto me dice, nunca lo había visto, y esto me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Entonces, también resaltar que es cierto que tú comenzaste formando coaches, nosotros que estamos formando en la teoría general del coaching 100%, en el workshop, en la encuesta que hicimos durante el workshop, era 80% coaches, 20% no coaches, que está bien, porque nosotros podemos formar a personas desde cero en coaching profesional y evitarles muchos problemas, evitarles muchas formaciones posteriores. Pero también, por ejemplo, en las ediciones que se han hecho hasta ahora del Professional Coach Program, es la misma tendencia. 80-90% coaches PCC, MCC, coaches certificados por la IAC o por otras asociaciones, y un 10-20% no coaches, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tienes un motivo, y espero que, si quieres ahondar en esto, la persona que ha hecho la pregunta siempre me tiene a mí disponible, o alguien del equipo, para seguir conversando y hacer, bueno, mostrar un poco más en profundidad los testimonios que tenemos de alumnos, etcétera, que también están en la web.